¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia completa? Sí, completa. Hola, soy Doris Marroquín y el día de hoy les compartiré mi experiencia leyendo la Biblia completa en un año. Antes de esto, quiero compartirles algo y es que yo no era una persona muy disciplinada en la lectura de la palabra de Dios. Como pasé por muchos procesos y en algunos momentos tuve crisis espiritual y confusión de fe, pues no era fácil entenderla. Entonces leía por partes, por libros, versículos, solamente textos, ¿sí? Y llegó un momento en mi vida en el que sentía que yo debía leer más, en la que debía conocer más de la palabra de Dios, en la que yo sentía que me faltaba más abundar en la palabra de Dios. Así que me propuse leer la Biblia en un año. Y empecé juiciosa, y empecé con un plan de lectura, que de hecho lo hice con la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, que es mucho más fácil de entender. Y estaba en mi plan de lectura, pero pasó algo, y es que más o menos como para el mes de abril, hubo una situación que sucedió en mi vida, y es que conocí a una persona de la cual hablaré en otro momento, un testimonio que también contaré, pero lastimosamente me involucré con esta persona en una relación sentimental que ahora no voy a profundizar, pero yo quería seguir con mi plan de lectura. Entonces estaba como haciendo las dos cosas a la vez, por decirlo así. Estaba viviendo como una doble vida con esta persona, pero también quería seguir leyendo la Biblia porque yo sentía que era la única manera de yo poder enfrentar muchas situaciones que estaban sucediendo en mi vida, porque me di cuenta que muchas de las decisiones que yo había tomado, o malas decisiones que yo había tomado hasta ese momento, tenía que ver con la falta de sabiduría y de prudencia. Bueno, yo decidí continuar con la lectura de la palabra. Había momentos en los que me quería rendir porque sentía que no entendía, o que esto mismo que estaba sucediendo en mi vida me estaba cargando mucho, y de alguna manera no le encontraba como el sentido en decir, no, estoy leyendo la Biblia, pero por otro lado estoy viendo como una lucha y una crisis emocional. Sin embargo, decidí continuar hasta el final. Y quiero decirles que lo que me ayudó finalmente a tomar una decisión radical y alejarme de esta persona fue haber permanecido en la lectura de la palabra, ¿sí? Me hubiese gustado experimentarlo de otra manera, es decir, como en un tiempo en el que no tuviera este tipo de situaciones o luchas en mi vida, pero así sucedió. Y lo que aprendí de esto, la experiencia, fue primero darme cuenta que necesitamos todos los días alimentarnos de la palabra de Dios, que yo la necesitaba urgentemente, y eso fue, como les dije, lo que me ayudó finalmente a tomar una decisión. El estar más cerca de Dios y de su palabra me dio fortaleza, y me llevó también como a humillarme y a clamar a Él por su presencia. Algo más que les quiero compartir es que no necesariamente el hecho de haber leído la Biblia completa en un año me hace mejor persona o mejor creyente, o que Dios me ame más. En ese momento sí lo necesitaba porque yo era muy indisciplinada, entonces de alguna manera quería tener ese equilibrio. Pero el Señor es fiel y nos ama. A veces nos cuesta entender y a veces nos cuesta poder tener una disciplina de la lectura, pero el Señor sigue obrando en nuestras vidas. Así que ya sea que puedas leerla completa en un año, o en 6 meses, o en 3 años, no dejes de leerla. Luego, en el siguiente año intenté nuevamente hacer lo mismo, hacer nuevamente el plan de lectura en un año, pero ya casi como pasado la mitad de año, por decirlo, como más o menos en esta época, un poquito más, me di cuenta que solamente lo estaba haciendo por cumplir. Y no estaba profundizando ni meditando en la palabra, así que me estaba solamente llenando de información y me estaba saturando en mi mente. Y yo necesitaba descansar más. Entonces decidí terminar allí y empezar a leer solamente un capítulo diario, y es como con lo que me he mantenido hasta ahora, y lo sigo haciendo así. Luego
compré una Biblia de estudio y estoy haciéndolo por medio de una Biblia de estudio en la que además de leer el capítulo también leo como la parte de la explicación de lo que dice el texto. Me ha ayudado muchísimo a entender mejor y de esa manera he ido como profundizando un poco más, meditando más calmadamente y he aprendido muchas cosas. Pero entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esto? Como les decía, primero, no dejar de leer la palabra. Sea que puedas leer un texto corto, sea que puedas leer un capítulo, o 2 capítulos, o 3, o 5, pero que no dejes de hacerlo, pero que recuerdes que no es solamente llenarse de información o tener como de pronto el orgullo de decir leí la Biblia completa, sino que lo que has aprendido realmente lo estés aplicando en tu vida o que estés permitiendo que el Espíritu Santo esté aplicando esa palabra en tu vida y que esté habiendo realmente un cambio y una transformación. Lo otro es recordarte que Dios no te ama más si lees la Biblia completa y tampoco te ama menos si no la lees. Pero si somos creyentes, necesitamos alimentarnos todos los días de la palabra de Dios. Entonces, pedirle al Señor que nos ayude a tener una sed y un hambre por su palabra para que podamos leerla diariamente y conocerlo más a Él. Otra conclusión es que, tal vez esto es como ya más una recomendación que les puedo hacer, es que inviertan en una Biblia de estudio, porque sí es muy importante poder aprender a interpretar de la manera correcta. ¿Qué pasa? Que no nos enseñan casi esto. Sí, nos dicen lea la Biblia y ya, y aliméntese, pero a veces uno no sabe cómo, por dónde empezar y cómo entender, y eso es frustrante. Y he escuchado a personas, por ejemplo, decir que no han leído la Biblia completa o que les da miedo leer Apocalipsis, por ejemplo, porque bueno, el Apocalipsis habla de juicios, del fin del mundo, entonces como que no, les da miedo. Pero yo quiero decirles que no tengan miedo, es la palabra de Dios. Al final la conclusión de Apocalipsis es que Jesús va a venir a reinar y habrá un nuevo cielo y una tierra nueva y estaremos con Él para siempre. Esa es la conclusión. Así que no tengan miedo, tampoco tengan ese temor, porque también sé que los libros del Antiguo Testamento también muchas personas dicen no. Yo, por ejemplo, cuando yo leí la primera vez algunos libros que son muy difíciles como Jueces o Jeremías, Lamentaciones, yo me traumé porque yo no entendía la historia de la redención, no entendía qué tenía que ver lo que estaba escrito ahí con el Nuevo Testamento y con Jesús. Pero quiero decirles que toda la Biblia habla de la redención, ¿sí? Pero eso lo vine a entender estudiando ya más como la parte teológica, como la parte de la interpretación, teología bíblica, ¿sí? Entendí que todo, desde Génesis a Apocalipsis, se habla de la historia de la redención. Entonces, si lo leemos de esa manera y si podemos entender que toda la palabra de Dios apunta a la redención, apunta al plan de salvación de Dios con nosotros, nos va a ser más fácil entender. Entonces es otra recomendación que les doy, que puedan estudiar, hacer, no sé, un curso de teología bíblica o de lo básico de interpretación, de hermenéutica, para que puedan entender mejor de lo que habla toda la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios es útil y nos ayuda a comprender y a crecer espiritualmente. Eso es lo que les quería comentar acerca de la experiencia que tuve, que por un lado fue maravilloso poder hacerlo, me fortaleció, me trajo mucha bendición a mi vida, pero por otro lado también entendí que si no lo hago de esa manera tan sistemática o tan así con planes de lectura, igual también el Señor me bendice por medio de su palabra. Lo importante es no dejar de leer la palabra de Dios. Y si quieren que les cuente, no sé, experiencias con respecto a lo que he leído o cómo hacer de pronto un devocional, también puedo contarles eso, que tampoco ha sido fácil en mi vida tener una disciplina, pero se puede tener una relación con el Señor y una disciplina con la palabra y con la oración. Y eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Así que cuéntenme ustedes si han leído la Biblia completa, si les da miedo leer algunos libros y no los entienden, o qué les ha parecido y lo que han leído.
Cuéntenme en los comentarios, dejen un like, suscríbanse y compartan. Y nos vemos en el siguiente video.